por lo que quise. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos desde el Comité Permanente en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Hoy les tenemos una actividad llamada Mom and Baby. Hablemos de lactancia materna, la cual va a estar dirigida por el doctor Mario Badaquino, especialista en ginecología y obstetricia. Espero que todos disfruten esta actividad que va a estar muy, pero muy chévere. Sí, buenas tardes a todos. Me confirman si se escucha con claridad y si se ve bien la imagen para que demos inicio a la conferencia del día de hoy. Sí se escucha. Perfecto. Se escucha perfectamente. Ok. Bueno, como bien me presentó mi compañera, mi nombre es Mario Badaquino, soy especialista en ginecología obstetricia, graduado de la Universidad Central de Venezuela. Primero quiero agradecerles a ellas la invitación por tomarme en cuenta para realizar esta actividad el día de hoy, que como ya saben se titula Mom and Baby. Vamos a hablar de la lactancia materna. Todo esto en conmemoración a que la primera semana del año se celebra la semana de la lactancia materna, tomando en cuenta, bueno, como hablaremos ahorita en la conferencia, más o menos la cantidad de beneficios que tiene lo que es dar lactancia materna, ¿ok? No solo para la madre, sino para el bebé. Tengo entendido que la mayoría de ustedes son personas que no están quizás relacionadas con el mundo médico, por lo cual voy a dar la conferencia de la forma más pausada y más fluida posible. Traje información que espero que todos podamos ir para que, bueno, si hay preguntitas, pues las van a hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, para iniciar, si hablamos de la anatomía de la mama, fíjense como ven en la imagen que está a la izquierda. Si me siguen en la imagen, ¿correcto? Sí. Ok. Ok, me disculpan si en algún momento tengo alguna interrupción porque a veces la estabilidad del internet no es la mejor, entonces, bueno, voy a ir sobre la marcha. Empezando sobre la anatomía de la mama, como vemos en la imagen a la izquierda, la mama es una estructura en forma cónica, la cual se va a ubicar por delante de la pared del tórax. Como vemos, sus límites, aquí les voy señalando con el apuntador, va desde el límite superior, que se ubica más o menos al nivel de la segunda costilla, hasta el límite inferior, que es la sexta costilla. Generalmente, la mama es una glándula que está compuesta por, en la parte superficial, revestida de la piel, posteriormente lo que nosotros llamamos tejido subcutáneo, que es este componente de tejido adiposo o de grasa, y lo que se conoce como el tejido componente glandular, el cual va a contener todas las células que le van a conferir la actividad propia de la mama, que es la de la producción de leche para lograr la lactancia. Si vemos, la mama también es una estructura que se ubica desde la pared medial del tórax hacia el lateral de lo que se conoce como el esternón,
hasta una línea imaginaria que se dibuja por debajo de la axila, que se conoce como línea axilar media. Cuando hablamos un poquito más en detalle sobre la anatomía de la mama, vemos que cada uno de estos componentes glandulares a su vez se va a subdividir en otras estructuras que esta glándula posee. La mama contiene de 15 a 20 unidades llamadas lóbulos, que es en esta imagen. Y ese lóbulo va a estar compuesto a su vez por lobulillos. Generalmente son variables, pueden estar compuestos en un número entre 20 y 40 lobulillos, y es dentro de esos lobulillos, como vemos a continuación, que se encuentran en estas pequeñas estructuras que se conocen. Los velos son unas estructuras milímetros de diámetro. La mejor forma de evaluarlos es al microscopio. Son pequeñas celulitas que componen el alvéolo, las cuales le van a conferir la actividad de producción de la leche materna. Entonces, si nos damos cuenta, la leche materna es un líquido que va a estar rico en componentes proteicos y lípidos, los cuales la protectora a el bebé, otorgándole todos los nutrientes para favorecer su crecimiento. Cuando vemos un poquito más a detalle sobre la anatomía de la mama, vemos que a su vez dentro de la mama van a ver lo que se conoce como los conductos galactóforos. Todos estos conductos galactóforos son los que van a unir cada uno de esos lobulillos que van a proveer a través de esos conductos el contenido que es la leche materna. Desde esos lobulillos van a conectar o van a confluir a cada uno de estos conductos para llegar a lo que se conoce como el complejo areola-pezón. Como vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta que mediante los procesos o cambios hormonales que se van produciendo durante el embarazo y posteriormente en el momento del parto, vamos a ver que esto es lo que va a favorecer una adecuada lactancia materna. También es importante destacar, como vemos en la imagen superior, que este complejo areola-pezón es el área circunscrita o es el área que vemos quizás más oscurecida o más negruzca, que va a rodear inmediatamente el pezón. Si nos fijamos un poquito más a detalle, vemos como unas pequeñas áreas puntiformes que van a bordear ese pezón, que es lo que se conoce como glándulas de Montgomery. Eso no es más que pequeñas glándulas las cuales van a producir o sintetizar un componente graso que va a favorecer, al igual que el producto lácteo o la leche materna, una adecuada succión. Ya iniciando un poquito sobre los cambios de las mamas durante el embarazo y la lactancia, nos vamos a dar cuenta que recién empezado el embarazo, en primer lugar, antes del embarazo, el tejido mamario va a estar compuesto principalmente por tejido adiposo o grasa. Como vemos en la imagen de la izquierda, aquí nos damos cuenta que el contenido glandular es muy escaso. Una vez que inicia el embarazo, como ya todos podemos quizás imaginar, nos van a haber una cascada de hormonas que se van a producir en la madre. Dentro de esas hormonas hay dos que son muy importantes para los cambios que vamos a hablar en la glándula mamaria, estrógenos o la progesterona. Cuando vemos que cuál sería la función de cada una de ellas, pues principalmente la progesterona desde muy me va a encargar de lo que es la multiplicación
y producción de estos lobulillos glandulares. Y esto es lo que se van a encargar es de la proliferación y ramificación de estos conductos. Como vemos, en algunas literaturas se llama que la glándula, los cambios glandulares que se producen durante el embarazo es lo que se conoce como una glándula mamaria madura, debido a que se sustituye todo ese componente o tejido graso para reemplazarlo por el tejido glandular, preparándolo para la posterior lactancia materna una vez que culmine el embarazo. Mientras va avanzando el embarazo, como les acabo de mencionar, esta marea hormonal que se produce en la mujer también va a tener otros cambios internos para favorecer esa lactancia. Generalmente en el sistema nervioso central hay una pequeña glándula que se llama la glándula pituitaria. Esa glándula va a tener una importante función, ya que es en ella donde hay unas células que van a producir o van a favorecer una hormona que se llama prolactina. Es esta hormona prolactina la que va a enviar la señal a la glándula mamaria para que todas estas celulitas, lóbulos, alvéolos que ya les acabo de mencionar, puedan producir la leche. Ya más adelante vemos que más o menos hacia las 20 semanas de embarazo, ya las glándulas mamarias están lo suficientemente desarrolladas como para poder iniciar esta producción de leche gracias a esa hormona que se llama la prolactina. Pero, como podemos imaginarnos, mientras ocurre el embarazo, estos niveles hormonales de estrógenos y progesterona van a mantenerse en niveles estables como para evitar que esa producción de leche no se inicie durante el embarazo. Generalmente uno cuando evalúa a las pacientes, uno evalúa si con una pequeña presión del pezón, si la paciente efectivamente tiene producción de leche. Uno hace una pequeña presión, uno ve la salida del líquido y uno puede decir, junto con la formación de lo que les comenté, de las glándulas de Montgomery, que es una mama que está preparada para iniciar la lactancia. Generalmente la primera leche que se produce en la mama es lo que se conoce como calostro. Quizás algunas de ustedes hayan escuchado sobre el calostro. Y el calostro no es más que la primera leche que se forma debido a que es una leche con bajo contenido de grasas y alto contenido en lo que nosotros llamamos factores protectores como inmunoglobulinas, células como los linfocitos o los leucocitos, que son los glóbulos blancos, los cuales van a favorecer, una vez que el bebé ingiera esta primera leche, a la protección y adecuado desarrollo del sistema gastrointestinal, como ya los mencionaremos más adelante. Aquí nuevamente vemos otra imagen descriptiva sobre los cambios que se van produciendo hacia donde es estas glándulas llamadas los alvéolos o acinos mamarios, compuestas por esta fina capa de celulitas que las rebordean, las cuales van a tener la capacidad de producir esa leche. Esa leche es la que se va a producir solo los primeros días de la lactancia. Se va a reconocer fácilmente porque es una leche quizás de un color un poquito más oscuro, amarillento, y es totalmente normal. A medida que va aumentando la lactancia, esa leche va a sufrir un cambio a lo que se conoce como leche de transición y finalmente la leche madura. Como les comenté, la diferencia más importante entre el calostro y la leche madura, aparte del color, es el contenido. El calostro, les repito, es una leche que tiene bajo contenido de grasas, bajo contenido proteico, mientras que la leche de transición y la leche madura es todo lo contrario. Es una leche que tiene alto contenido de proteínas, alto contenido de nutrientes y bajo contenido de células vivas, las cuales son los anticuerpos, los glóbulos blancos, proteínas y minerales y también carbohidratos que desarrollo del bebé. Entonces, ya llegando al final del embarazo, ya en el tercer trimestre, se va a continuar promoviendo y favoreciendo toda la expansión, toda la proliferación del sistema ductal,
para posteriormente, una vez dado el parto, poder lograr el inicio de la lactancia materna. Entonces, ya cuando se produce el nacimiento, sea por parto, sea por cesárea, una vez termine el embarazo, se va a producir una disminución abrupta de las hormonas, tanto estrógeno como progesterona. ¿Qué es lo que va a favorecer esta caída hormonal? Bueno, una vez que ellas caen, la prolactina va a aumentar para promover esa producción de leche. Lo general es que se estimule o se favorezca a que haya un nacido con la madre. Generalmente se le incita a la madre que le ponga el pecho al bebé para que el bebé inicie a desarrollar el reflejo de succión. Y es ese reflejo de succión va a estimular o dar el último estímulo para promover la lactancia materna. ¿Por qué? Porque es ese reflejo de succión el que va a promover el envío de una señal a la glándula que les mencioné antes, que se llama hipófisis, y en esa hipófisis se va a dar una última hormona que es la oxitocina. La oxitocina, a su vez, se va a dirigir nuevamente a la glándula mamaria y va a favorecer la contracción de unas células musculares que se encuentran en dicha glándula para facilitar la salida de ese contenido lácteo hacia el bebé. De esta forma, como todo de eventos, los cuales van conectados unos en el momento del parto. Generalmente se dice que todas las mujeres sufren en los mismos cambios hormonales, por ende deben tener la capacidad de poder cumplir o lograr la lactancia materna, ya que es el recién nacido con este reflejo que cadena mediante la succión el que va a perpetuar o lograr la salida de leche para promover la lactancia materna. Ahora, cuando hablamos sobre los cambios de las mamas durante la lactancia, es importante también notar que durante el embarazo no solo se producen cambios locales a nivel de la mama, sino también hay cambios sistémicos, que cuando nosotros revisamos rápidamente, pues sí, efectivamente, el embarazo, la areola va a tener un color más negruzco, se va a hacer, glándulas van a aumentar de tamaño, lo cual no es más que una traducción de que todos estos cambios que hemos venido hablando se están produciendo en las mamas futura madre y se van a desarrollar lo que también les mencioné, que son las glándulas de Montgomery, se vuelven más prominentes y todas estas van a ser no más que señales indirectas que nos indicar que mira, esta paciente tiene todos los estímulos hormonales como no hormonales para poder cumplir la lactancia materna. Entonces, ya gente que en teoría va a poder suplir a su adecuada alimentación. Ahora, cuando vemos en relación a los cambios de las mamas durante el embarazo y la lactancia, pues no es más que una sola revisión, un solo repaso, que muchas de las veces cuando una paciente nos refiere, doctor, siento que no estoy pudiendo satisfacer al bebé o siento que mi bebé no puede. Lo ideal es que, bueno, que la mayoría de las ocasiones esto está relacionado con una producción inadecuada de leche. Generalmente hay que individualizar a cada una de las pacientes, ya que en la mayoría de los casos no es que la paciente o la madre no pueda producir la leche, sino que hay una técnica inadecuada de amamantamiento. Hay una técnica inadecuada en donde el bebé no logra sujetar o succionar el pezón y por ende no se inicia todo el reflejo que les acabo de comentar. Si este reflejo no se inicia, como vimos en las diapositivas anteriores, no se va a lograr la eyección de esa leche. Generalmente vemos que la lactancia materna va a tener promueven lo que es la lactancia materna exclusiva, que lo ideal es que ésta cumpla un periodo de los primeros 6 meses de vida del recién nacido
y a partir de esos 6 meses, lo ideal es que la alimentación se complemente con alimentos blandos. Algunas madres dan de forma simultánea tanto la lactancia materna como estos alimentos blandos durante el primer año de vida, y a partir del primer año de vida hasta el segundo año de vida suele ser variable entre una madre y otra. Lo importante es saber que siempre y cuando haya el glándula mamaria, va a tener la capacidad de producir la leche y alimentar al bebé. Lo que recomiendan las mayorías de organismos internacionales como la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es que la lactancia materna se dé por un periodo mínimo de un año y idealmente de los primeros 2 años de vida. Como ya les dije, el primer año generalmente se da la lactancia en conjunto con alimentos blandos, y durante el segundo año de vida esta lactancia materna se va a ir complementando con alimentos sólidos, los cuales van a ayudar o van a favorecer al destete. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos sobre la leche materna, como les comenté previamente, la leche materna no solo es un contenido de micronutrientes y macronutrientes, sino que también contiene células vivas, inmunoglobulinas, enzimas, que le van a proveer, aparte de todos los nutrientes al bebé, le van a dar protección adecuada para que pueda desarrollarse, pueda madurar su sistema gastrointestinal, y a su vez lo va a ayudar a combatir contra infecciones, le va a dar el aporte de calorías necesarias para que él pueda desarrollarse y ganar el peso deseado. Dentro de los componentes también vemos que son biológicamente activos, les confiere inmunidad necesaria al bebé. Entonces, si hacemos una revisión en cuanto a lo que les he venido comentando hasta ahora, vemos que la lactancia materna es lo mejor que se le puede dar al recién nacido. Incluso durante los primeros 6 meses de vida no es necesario que se complemente la alimentación, ni siquiera que se le dé agua al bebé, ya que la leche materna tiene el balance ideal entre líquidos y nutrientes para el crecimiento óptimo del bebé. Ya vamos yendo un poquito más adelante, vamos a hablar sobre cuáles son esos problemas más comunes que se presentan durante la lactancia materna y el destete. Esto es algo muy importante, ya que muchas veces las madres, sobre todo cuando son madres primerizas, no logran o piensan que no pueden lograr satisfacer al recién nacido de forma adecuada, por lo cual esto es algo muy importante que hablemos y tomen en consideración para saber cuándo debemos acudir al médico y qué debemos hacer en cada caso. En primer lugar, vemos que una de las cosas más comunes que se puede presentar, sobre todo en madres primerizas, es una ingesta inadecuada de leche. La ingesta inadecuada de leche puede deberse a una producción insuficiente, o que simplemente el lactante no extrae la leche de forma adecuada, o una sumatoria de ambas. Entonces, dentro de las causas más comunes, vemos que está una técnica inadecuada de la lactancia, dolor mamario o en el pezón, también por la presencia de dermatitis o inflamación de la piel circundante al pezón, la obstrucción de conductos. También hay algunos medicamentos que pudieran disminuir esa producción de leche en la madre, algunas condiciones o medicamentos hormonales, y algún problema en el infante, sobre todo al nivel de la cavidad oral, que le impida la adecuada succión. Siempre debemos recordar que la lactancia es un procedimiento o un proceso, mejor dicho, que es a libre demanda. Como les comenté, generalmente el periodo de una madre a otra es muy variable. Lo ideal es que los primeros 6 meses sea de forma exclusiva y el primer año sea complementario con alimentos blandos. Ya después del primer año, hay madres que la realizan durante los primeros 12, 18 meses, e incluso hasta los 24 meses, que son los primeros 2 años de vida. Es lo ideal. Ya veremos a continuación que, dependiendo del tiempo que cada una de lactancia materna, puede tener beneficios tanto a corto como a largo plazo,
que van a favorecer el desarrollo óptimo del bebé. Cuando nosotros vemos entonces cuáles son estos problemas más comunes, en primer lugar está también dolor en los pezones o en las mamas, donde generalmente las causas son muy variadas. Se puede deber como a lesión en el pezón por amamantar, vasoconstricción del pezón, congestión, conductos obstruidos, infecciones, suministro excesivo de la leche o alguna enfermedad cutánea como la psoriasis que pudiera impedir una adecuada lactancia materna. Esto es muy importante porque es de hacer saber, o ustedes deben conocer, que el proceso de lactancia no debe ser siempre que hay dolor, hay una causa subyacente, bien sea alguna lesión, como les acabo de comentar, incluso congestión. Prende todo cuando hay pacientes que no mantienen un proceso de lactancia continuo, bien sea por el trabajo o por algún viaje, donde no pueden efectivamente estar con su bebé. Lo ideal es que ellas, en ese caso, procedan a drenarse las mamas con un sacaleche, ya que si esto no ocurre, se pueden obstruir los conductos, se van a congestionar y a su vez pueden favorecer el desarrollo de infecciones. Cuando hablamos entonces sobre las lesiones en el pezón, nuevamente, como les estuve comentando, mal posicionamiento, enfermedades cutáneas, algún producto irritativo, sobre todo por contacto, puede ser la misma tela de los brasieres, puede ser alguna crema tópica que las pacientes usen que quizás les produzca alguna reacción alérgica. También algo que se conoce como la mordida del recién nacido o problemas en la cavidad oral que le impidan una adecuada succión y cualquier proceso infeccioso, ya que cualquiera de las anteriores puede interrumpir la superficie cutánea, que es la que forma la piel, y al haber una ruptura de esta misma capa pueden entrar bacterias que van a colonizar la glándula mamaria y favorecer lo que se conoce como mastitis o absceso mamario. Dentro del manejo de las lesiones del pezón, básicamente mejorar la técnica, evitar la congestión, realizar los drenajes mamarios, bien sea con un sacaleche, también la colocación de compresas tibias va a ayudar a calmar esa sensación de congestión, también evitar el uso de telas o ropas húmedas y evaluar las anormalidades en la cavidad oral de recién nacido. Una de las más frecuentes es lo del labio leporino, ya que impide que el recién nacido tenga un adecuado agarre del pezón y por ende no pueda realizar la succión de forma ideal. Ya hablando un poquito sobre las infecciones de la mama, como vemos aquí en la imagen referencial, una de las más comunes es la mastitis puerperal. La mastitis puerperal no es más que la inflamación de esa mama que va asociada a síntomas sistémicos. Dentro de esos síntomas está la fiebre, las mialgias, que son dolores musculares, dolor local en la mama y el enrojecimiento. Va a tender también, se va a evidenciar una vez que acude la paciente al médico, que hay una congestión abundante con un drenaje deficiente. Y generalmente el punto de entrada o del punto de inicio donde se genera el foco infeccioso es a nivel del pezón. Entonces, a su vez vemos que estas mastitis puerperales, en casos de que no sean diagnosticadas o tratadas a tiempo, pueden desarrollar lo que se conoce como absceso mamario. El absceso mamario no es más que la sumatoria de todos los síntomas que les acabo de mencionar en relación a una mastitis puerperal, pero que ya a su vez se desarrolla una acumulación de pus dentro del tejido de la mama. Entonces, cuando uno evalúa a la paciente, evidentemente se ve la inflamación, se ve el dolor, se ve el enrojecimiento de toda la piel, y cuando uno empieza la palpación de toda la glándula, uno percibe que se palpa un nódulo, se palpa una zona indurada que ya nos puede hacer a nosotros sospechar de que puede haber un absceso mamario que a su vez complique el cuadro clínico. Quizás alguna de ustedes se pregunten si en estos casos está contraindicada la lactancia. Pues la verdad es que no. Lo ideal es que en estos casos la lactancia materna
debe ser promovida y continuada, ya que esto va a favorecer al drenaje adecuado de la leche a nivel de la mama afectada y va a favorecer la resolución de la misma en conjunto con las medidas que sean necesarias, ya que si es una mastitis, dependiendo si es infecciosa o no infecciosa, uno puede dar tratamiento sintomático, bien sea con analgésicos, antiinflamatorios, en el caso que amerita antibióticos, uno también puede indicar los antibióticos, ya teniendo en cuenta que si este cuadro se complica con el absceso mamario, lo ideal es que estas pacientes sean hospitalizadas para poder realizar un drenaje de dicho absceso, ya que independientemente que demos o no demos el antibiótico, si no drenamos el absceso, la infección no se va a resolver. Pero sí hay que tener en cuenta que siempre que se pueda, se debe promover la lactancia materna, tanto de la mama sana como de la mama afectada. Otra de las causas de infección dentro de la mastitis puerperal es lo que se conoce la mastitis por candidiasis. La candidiasis no es más que un hongo que puede ser parte de la flora normal de la piel que va a favorecer un cuadro clínico infeccioso muy similar al que les comenté previamente, que es la mastitis puerperal, que en ese caso no viene determinada por hongos, sino por algunos tipos de bacterias que se conocen como con el nombre de estafilococos, los cuales van a promover todo el cuadro clínico previamente que les comenté. Porque es importante diferenciar la mastitis puerperal a esta mastitis por candidiasis, porque como les comenté ahorita, una viene determinada por hongos y la otra por bacterias. Entonces el tratamiento va a ser totalmente diferente. A algunas se le van a dar tratamiento con antibióticos, mientras que a otras se le va a dar tratamiento con antifúngicos, que son los medicamentos que están diseñados para este tipo de patologías. Quizás diferenciar una mastitis de la otra no es un proceso muy sencillo. Las mastitis por candidiasis, aparte de los síntomas que les mencioné previamente, se pudiera intentar diferenciar, ya que la piel se evidencia como escamosa o se ve como lo que se conoce popularmente como una piel que se está pelando, se está descamando. Generalmente uno pudiera sospechar que una madre tiene una mastitis por candidiasis por las características que les presento a continuación. La mama afectada, la madre va a referir un dolor desproporcionado con respecto a lo que nosotros estamos viendo. Quizás lo que nosotros estamos viendo no pareciera tan grave, pero la madre refiere un dolor tan intenso, intolerable, que nos pudiera hacer sospechar de que esa mastitis no es una mastitis típica, sino por candidiasis. También si nosotros interrogamos o evaluamos a la madre, hay antecedentes de infecciones por candidiasis, tanto en la madre como al bebé. También lo que les comenté, una de las características particulares es esa piel escamosa o piel brillante en el área afectada, y en los casos que se pueda realizar, lo ideal es realizar un pequeño raspado superficial de esa zona afectada y mandarla a un estudio bajo microscopio que pueda determinar la presencia de ese hongo que es la candidiasis o la Candida albicans. De esta forma nosotros ya podemos orientarnos a diferenciar una y otra y dar el tratamiento más adecuado. Otra de las causas o motivos de consulta más frecuentes en el periodo de la lactancia es la descarga sanguinolenta por el pezón. Fíjense que esto es un signo del cual siempre hay que estar pendiente, porque probablemente muchos de ustedes hayan escuchado que la descarga de sangre a través del pezón puede ser un signo de cáncer de mama, y eso es cierto. Fíjense que a diferencia de lo que nosotros estamos hablando durante el periodo de lactancia, pudiera haber una descarga sanguínea durante un periodo temporal de lactancia. Por ejemplo, se ha descrito que eso es mucho más común que se presente durante las primeras 2 semanas más o menos de la lactancia materna, sobre todo en pacientes primerizas, en mujeres que estén dando esta lactancia en primera oportunidad, y en estos casos se describe que esta producción de sangre a través del pezón pudiera venir dada por un aumento o tumefacción del pezón
por un aumento en esa irrigación, lo cual produce unos vasos sanguíneos que estén bastante dilatados y que sean quizás sensibles al roce que puede producir el recién nacido con la succión. Nos vamos a dar cuenta o pueden darse cuenta de que va a haber esa descarga sanguinolenta a través del pezón, ya que generalmente cuando están amamantando van a evidenciar que no es una leche quizás amarillenta o blanca, sino que al combinarse con el rojo de la sangre puede tener un color un poquito rosado, dependiendo de la cantidad de sangre, la leche puede ya tener un color rojizo o marrón. ¿Qué es lo que ustedes deben tomar en cuenta en estos casos? Bueno, que es algo transitorio, generalmente no va a durar más de 2 semanas de evolución, pero en los casos donde este signo no desaparezca después de 2 semanas, sí es obligatorio consultar al médico, ya que a pesar de que no es muy común, está descrito que pueden haber patologías en la mama malignas como un cáncer que no hayan sido diagnosticadas o que hayan pasado desapercibidas durante o antes del embarazo y se estén manifestando solo en este momento mediante esta descarga sanguinolenta. Dentro de una de las últimas causas vemos que también puede haber lo que se conoce como el exceso de leche o una sobreproducción de la leche, que es conocida en el mundo médico como hipergalactia o hipergalactación. Realmente esta producción de leche va a estar determinada por la demanda del bebé. Como les comenté, el proceso de lactancia es a libre demanda, siempre que el bebé lo pida, lo ideal es que se le satisfaga. Y en este caso vamos a ver que la demanda va a superar la oferta, perdón, va a superar la demanda. Entonces esta sobreproducción de leche puede darse en periodos tempranos de la lactancia y puede empeorar en embarazos sucesivos. Como les comenté, si la oferta supera la demanda, lo ideal es que se complemente el drenaje adecuado de ambas glándulas mamarias con un sacaleche. Incluso en estos casos donde las pacientes realicen el drenaje con los sacaleches, se pueden almacenar en biberones y se pueden conservar en un congelador, ya que si se colocan solo en la nevera, generalmente la leche va a tener un periodo de duración de no más de 24 horas, ya que después de las 24 horas se daña. Entonces no es recomendable dárselas en esos casos al bebé. Ya como hemos venido hablando, este periodo de lactancia es bastante variable. Lo ideal es que sea exclusivo los primeros 6 meses, que sea complementario el primer año y dure idealmente los 2 años de vida, los primeros 2 años de vida del bebé. Entonces ya cuando vamos llegando al periodo del destete, vemos que el destete es una decisión personal que va a tomar cada una de las madres de acuerdo a su contexto o entorno social. Generalmente si son pacientes o son madres que se dedican al ámbito laboral, este periodo de lactancia va a ser mucho menor que las madres que están, como quien dice, dedicadas exclusivamente a la crianza de sus hijos. Generalmente van a disponer de más tiempo, de mayor disposición, por lo cual los tiempos de lactancia van a ser mayores entre unas madres y otras. Lo importante de esto es saber que hay dos tipos de destete. Hay un destete que es abrupto y un destete que es progresivo. El destete abrupto generalmente viene determinado por causas laborales, compromisos laborales o enfermedad en el caso de la madre, donde la madre tenga alguna indicación médica que le impida dar la lactancia de forma adecuada, y el destete progresivo, donde de forma paulatina, como el mismo nombre lo dice, se va a llegar a el destete. ¿Cuál sería la diferencia entre el abrupto y el progresivo? Bueno, que quizás podemos imaginarnos que si lo realizamos de forma abrupta, pues las glándulas mamarias va a permanecer congestionada, edematizada, y si no la drenamos de forma adecuada, no aplicamos las medidas básicas necesarias, esta leche estancada pudiera progresar en una mastitis, en un absceso, que es todo lo que hemos conversado hasta el momento. En cambio, si el destete es progresivo, vamos a evitar todas estas complicaciones y de igual forma, a medida que de forma paulatina vaya disminuyendo el reflejo de succión en el bebé, no va a haber oxitocina, no va a haber prolactina que favorezca la producción de leche y por ende
va a involucionar. Entonces, todo este tejido glandular que se vino desarrollando durante el embarazo para favorecer o promover la lactancia materna se va a revertir. Entonces, todo ese tejido glandular se va a degradar, a sufrir un proceso que se llama apoptosis, que es como una muerte de esas células, una muerte programada, y se va a convertir en un tejido fibroso. Entonces, ya quizás llegando un poquito al final de la conferencia, cuando hablamos sobre los beneficios de la lactancia materna, ¿cuáles son estos beneficios tanto para el bebé como para la madre? Beneficios en relación al bebé, en beneficios a corto plazo y beneficios a largo plazo. Los beneficios a corto plazo pues son indiscutibles, son muchísimos. Se asocia la lactancia materna a que va a tener beneficios neuroconductuales con el bebé. Hay estudios donde dicen que la lactancia materna favorece a un mejor comportamiento del bebé. Esto lo han demostrado mediante estímulos dolorosos. Por ejemplo, cuando el bebé va con su madre a colocarse la primera vacuna, cuando al bebé le tienen que sacar la sangre para tomarle una muestra, para realizarle el análisis, se ha visto que los bebés que reciben lactancia materna generalmente periodos de llanto o intranquilidad menores a los bebés que no han recibido la lactancia materna. Dentro de uno de los beneficios también más importantes está el desarrollo adecuado del sistema gastrointestinal y del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque una vez que el bebé está recién nacido, está durante el primer mes de vida, el bebé va a tener unas vías digestivas quizás un poco inmaduras, lo que va a predisponer que si nosotros no le damos el alimento adecuado, quizás si nosotros le decidimos dar fórmula al bebé o decidimos darle arrocito, un alimento no apropiado para la vida que tiene el bebé, lo va a favorecer a la aparición de diarreas, infecciones, y la leche materna, como les he venido comentando, tiene todos los componentes ideales para favorecer y garantizar la madurez vía gastrointestinal. También recordando que la leche materna tiene las inmunoglobulinas, tiene enzimas, tiene glóbulos blancos, todo para favorecer el sistema inmunológico. También, a su vez, si sumamos todos estos factores, se van a prevenir las infecciones, ya que el bebé va a tener un sistema gastrointestinal óptimo, bien desarrollado, que va a favorecer el desarrollo de la flora intestinal, previniendo la aparición de diarreas virales, diarreas bacterianas, las cuales en casos crónicos pueden afectar la vida de este bebé. También se ha asociado dentro de los beneficios a corto plazo que induce una disminución en las tasas de infecciones respiratorias en los bebés. O sea, hay estudios que dicen que los bebés que han tenido alimentación con lactancia materna exclusiva han presentado menos episodios de amigdalitis, menos episodios de gripe, por lo cual si hacemos una sumatoria rápida, tiene grandes beneficios a corto plazo. Ya cuando nos vamos hacia los beneficios a largo plazo, es quizás un poquito más discutido, pero también hay muchos estudios que favorecen que la lactancia materna en comparación a la alimentación con fórmula o alimentación con alimentos sólidos tiene mayores beneficios. De hecho, se ha asociado que a largo plazo la lactancia materna, por lo menos por 6 meses, puede favorecer a que el bebé tenga un bajo riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, tenga menor riesgo de ser obeso, tenga menor riesgo cardiovascular, o sea, toda una serie de factores que van a promover o van a dar un mayor beneficio al bebé. También se ha asociado que a largo plazo hay estudios donde la lactancia materna disminuye el riesgo de que el bebé pueda tener alguna enfermedad del espectro autista, también enfermedades neurológicas, enfermedades gastrointestinales como colon irritable, por lo cual si hacemos una revisión rápida de todo lo que hemos venido hablando, es indiscutible los beneficios que tiene la lactancia materna para el bebé. Ahora, cuando evaluamos la parte materna, no todo es para el bebé, para la madre
tiene muchos beneficios, como vemos en pantalla, pues es una alimentación que es gratuita, no amerita ningún gasto económico dar lactancia materna, no requiere preparación previa, siempre que la madre tenga la disposición y el bebé la solicite, se puede dar a libre demanda. Va a ayudar a fortalecer la unión madre-hijo. Esto viene dado por el contacto piel con piel, favorece los lazos afectivos entre ambos y también la lactancia materna forma parte de un método anticonceptivo que se conoce con las siglas MELA. MELA significa método de lactancia y amenorrea. Quizás algunas de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es este método anticonceptivo? Bueno, como les he venido comentando, mediante todos los cambios hormonales que se producen durante el embarazo y después del embarazo, nos dimos cuenta que durante el embarazo hay unas hormonas que se llaman estrógenos y progesterona, las cuales van a promover hasta cierto punto que una glándula llamada hipófisis a nivel del sistema nervioso central produzca la prolactina. Pero lo cierto es que mientras el estrógeno y progesterona están elevados, la prolactina va a estar disminuido. Por eso, una vez que termina el embarazo, que caen estas hormonas y se eleva la prolactina favoreciendo la lactancia materna, va a haber un método anticonceptivo natural. ¿Cómo? Esto requiere algunas condiciones en particulares, generalmente para que la lactancia tenga algún efecto anticonceptivo, tiene que darse una lactancia materna exclusiva, porque solo si es exclusiva se va a garantizar que haya una toma de leche por parte del recién nacido, más o menos entre cada 4 horas al día, y este reflejo de succión, al aumentar la prolactina, va a favorecer todo lo contrario en la madre. Entonces, si la prolactina está alta, los estrógenos y la progesterona caen. Si la prolactina está baja, los estrógenos y la progesterona se aumentan y es estas hormonas, el estrógeno y la progesterona, la que puede hacer que la madre ovule y tener un riesgo de embarazo. Por ende, si garantizamos la lactancia materna, como les comenté, una lactancia materna exclusiva, que se dé cada 2 a cada 4 horas máximo, se pudiera utilizar como método anticonceptivo. Por eso es normal que las madres que están lactando no vean menstruación siempre y cuando sea constante y sea en estos intervalos de no más de cada 4 horas. También es importante tener en cuenta que este método debe mantenerse o debe iniciarse antes de que la mujer vea la primera menstruación. Posterior al momento de la resolución del parto, la primera menstruación puede presentarse de 1 a 3 meses, dependiendo del ritmo de lactancia que tenga la madre con su bebé. Si esta lactancia es constante y se mantiene desde un inicio en el momento posterior al parto, puede utilizarse como efecto anticonceptivo. Lo ideal es que sea utilizado nada más los primeros 6 meses, porque como ya les comenté, después del 6º mes ya la madre empieza a complementar la alimentación con alimentos blandos, empiezan los compromisos laborales, se pierde esta continuidad de la lactancia materna y el efecto anticonceptivo cae. Entonces lo ideal es que ya después del 6º mes, si la madre no tiene deseo de un nuevo embarazo, lo ideal es que se utilice un método anticonceptivo adicional. Entonces, ya para finalizar, tenemos sobre cuáles serían los mitos y realidades más comunes de la lactancia materna. Dentro de algunos de los mitos, bueno, que algunas madres están renuentes a dar lactancia porque dicen que la lactancia puede ser o es dolorosa. Esto es totalmente falso porque, como ya comentamos, la lactancia es un proceso natural que siempre que se dé de forma adecuada, con la técnica adecuada, no tiene por qué haber dolor. ¿Cuál sería la técnica adecuada? Bueno, generalmente lo ideal es que la madre y el recién nacido tengan una posición cómoda donde el recién nacido pueda tener el mayor agarre del pezón, y esto se evidencia debido a que el recién nacido cubre la mayor parte de la areola con la boca bien abierta y el mentón viene pegado a la mama.
Dentro de otro de los mitos, no debo tomar alimentos con ajo, cebolla picantes mientras doy pecho porque le puede hacer daño al bebé. Pues esto es totalmente falso. Lo ideal no es que se contraindique ningún alimento en particular a la madre, sino que a su vez se promueva la misma dieta sana, saludable que la madre se supone cumplió durante el embarazo, teniendo en cuenta que todos los nutrientes que absorba la madre, todos los anticuerpos que produzca la madre van a ser pasados de forma secundaria a través de la leche materna al bebé. Lo que uno sí generalmente pudiera quizás decirle a la mamá que tenga cuidado son con alimentos derivados de los animales, como la leche de vaca, el huevo, salchicha, salchichón, ya que son alimentos procesados que pudieran tener componentes que pudieran desencadenar una reacción alérgica en el bebé cuando son pasados secundariamente a través de la leche materna. Dentro de otro de los mitos, bueno, se debe dar siempre los 2 pechos en cada toma. Como hablamos durante la conferencia, lo ideal es que la lactancia sea libre demanda. Lo ideal es que el bebé succione hasta que esté satisfecho. Si en una toma el bebé está satisfecho con una de las mamas, lo ideal es que la siguiente toma se le dé de la otra mama, teniendo en cuenta, como les dije, que de esta forma vamos a garantizar evitar la congestión, vamos a garantizar un drenaje adecuado de las mamas para disminuir el riesgo de infecciones. Lo otro que también dicen mucho las madres, que bueno, se tienen que organizar en un horario particular para dar pecho porque si no están malcriando al bebé. Nuevamente esto es falso, tengan en cuenta que la lactancia materna siempre es a libre demanda, siempre que el bebé le exija, lo ideal es darla. Y aparte de esto, tienen el plus que si cumplen con esas pequeñas especificaciones que mencioné anteriormente, también les puede ayudar como un método anticonceptivo, idealmente solo los primeros 6 meses del embarazo, de la lactancia, perdón. Y también tenemos, doctor, no puedo tomar ningún medicamento dando el pecho. Esto también es falso. Generalmente la mayoría de medicamentos que uno suele utilizar en la obstetricia durante el embarazo y después del embarazo, siempre que haya alguna indicación justificada, son inocuos para el bebé. O sea, no crean efectos secundarios en el bebé, por lo cual no hay ningún peligro en que la madre siga promoviendo la lactancia materna. También aquí haciendo un asterisco, recordar lo que les comenté, que en el caso de que presentan algún proceso infeccioso, como una mastitis o un absceso mamario, la mayoría de los antibióticos que se utilizan en esos casos no contraindican la lactancia materna, al igual que la lactancia materna a su vez va a favorecer la resolución o un proceso favorable en esa infección. Dentro de los últimos mitos también tenemos esta que dice que los sustos, disgustos o problemas te pueden cortar la leche. Pues nuevamente esto es algo totalmente falso. Como vimos, el proceso de lactancia se garantiza si hay un estímulo adecuado. Ya vimos que durante el embarazo, siempre que haya un estímulo hormonal adecuado de estrógeno y progesterona, para que haya una proliferación de todas estas glándulas a nivel de la mama y estas glándulas a su vez por la acción de la prolactina puedan producir leche. Una vez que estas hormonas caigan, con el reflejo de succión se puede garantizar la lactancia materna. Por ende, ni los sustos, ni los disgustos, ni problemas te van a impedir que tú puedas amamantar a tu bebé. Y con esta lámina me despido. Para mí fue un gusto compartir la tarde de hoy con ustedes. Mi nombre es doctor Mario Badaquino. Aquí les dejo mis redes sociales. En Instagram, Facebook, doctor Badaquino, doctor.badaquino.go. Si desean contactarme, si desean aclarar dudas, en mi página tengo tips que pueden ser de utilidad no solo durante el embarazo, sino en el área de ginecología, para que puedan visitar mis redes sociales y cualquier cosa estaré muy amablemente a través de mis redes contestando sus preguntas. Espero que le haya sido desagradable la conferencia del día de hoy. Chévere, doctor, muchísimas gracias. La ponencia estuvo excelente.
Bueno, aquí en el chat dejaron varias preguntas. Una de ellas es, ¿esa primera leche se le Ok, puede dar al bebé? Aquí la persona se está refiriendo al calostro, si se le puede dar al bebé. ok. Bueno, fíjate que como vine comentando en la conferencia, el calostro es la primera leche que se va a formar en la glándula mamaria, es totalmente normal, no tiene ningún riesgo que se le dé al bebé, incluso es parte de, de ese proceso entre la leche, la formación de la leche madura. Recuerda que la única diferencia entre el calostro y la leche madura es que ese calostro tiene un color amarillento porque tiene baja concentración de grasas, de proteínas, de lípidos, pero es muy rica en células vivas, inmunoglobulinas, glóbulos blancos, que van a ayudar a la protección del sistema inmune del bebé. Entonces, por eso no hay ningún problema y se la puedes dar. Buenísimo. La siguiente pregunta es, ¿existen fármacos que hagan que la producción de leche se autolimite y por ende se detenga la lactancia? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que te escuché un poquito entrecortado. Ok, ¿existen fármacos que hagan que la producción de leche se autolimite y por ende se detenga la lactancia? Ok, ¿sí me escuchan ahorita? Sí, sí, se está escuchando. Ok, fíjense. ¿Qué fármacos pudieran quizás limitar la producción de leche en la madre? Uno de los, o la familia de fármacos más importantes que pudiera causar este problema en una madre son los fármacos antidepresivos. Los fármacos antidepresivos generalmente en pacientes. Ajá, que perdí la conexión. Les estaba comentando que dentro de los fármacos que pudieran inhibir la producción de leche, los más comunes son los antidepresivos, sobre todo toda la familia de antidepresivos que se pueda utilizar en pacientes con algún trastorno psiquiátrico, pacientes con esquizofrenia, trastorno de bipolaridad, son fármacos que pudieran inhibir esa producción de leche. En estos casos, bueno, lo ideal sería evaluar en conjunto tanto el obstetra con el psiquiatra, dependiendo de cada paciente, individualizar si en estos casos se pudiera sustituir un medicamento por otro, siempre. Ok, gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, si tiene mastitis en las glándulas, ¿puede dar de lactar? Si pudieran escuchar la respuesta que les di, lo que pasa es que me está parpadeando un poquito el internet. Sí, sí, sí se pudo escuchar, doctor. ¿Pudo escuchar la otra pregunta? ¿O se la repito? No, no escuché si me hiciste otra pregunta. Ok, ya le digo la que le acabo de hacer. Si tiene mastitis en las glándulas, ¿puede dar de lactar, aún así teniendo la infección? Ok, definitivamente la respuesta es sí. Todo proceso infeccioso de la mama no contraindica la lactancia siempre y cuando la madre tenga la disposición y no tenga, quizás, no padezca de un dolor lo suficientemente importante que le impida a ella amamantar a su bebé, o quizás que el proceso infeccioso no esté quizás circunscrito al complejo de la areola o del pezón, sino quizás la mastitis generalmente se ubican hacia uno de los lados de la glándula mamaria. Entonces, siempre y cuando no haya una afectación importante, lo ideal y lo que se indica es que se promueva la lactancia de la mama afectada, favoreciendo el drenaje de la misma mama, ya que todo esto, a su vez, con los antibióticos y el resto del tratamiento, va a favorecer a la mejoría del proceso infeccioso.
Chévere. Y ok, tenemos otra pregunta. La pregunta es, ¿qué recomienda con los niños que dan en adopción? ¿Es mejor dar lactancia o no? Nuevamente había perdido la conexión ahorita. No sé si escucharon mi respuesta a la pregunta previa. No, sí, sí se escuchó, no se preocupe. ¿Pudo escuchar la pregunta? Ok. Sí, Ajá, sí, se bueno. podía amamantar una mastitis, ¿correcto? Ajá, no, ahora es otra pregunta. La siguiente Ok, pregunta es, ¿cuál fue la siguiente pregunta? ¿qué recomienda con los niños que dan en adopción? ¿Es mejor dar lactancia o no? Bueno, en teoría, si es una familia que está realizando la adopción de un recién nacido, obviamente la madre que va a criar al recién nacido no es una madre que estuvo o pudo atravesar todos estos cambios hormonales. Lo ideal es que la alimentación del recién nacido sea con lactancia con fórmulas artificiales, ya que la madre no atravesó los cambios propios del embarazo, no fue un tejido glandular mamario que está preparado para iniciar el proceso de lactancia, entonces la alimentación debe ser complementada con fórmulas artificiales. Buenísimo. Tenemos otra pregunta y por lo visto la última. ¿Cómo saber por medio de visión, o sea, a través de la vista en casa, si es un sangrado normal o es por cáncer? El Como les sangrado de las comenté, mamas. generalmente el sangrado durante la lactancia es algo realmente infrecuente. Si se presenta, lo ideal es temporal, que no tenga una duración mayor a 1 o 2 semanas y se resuelva de forma espontánea. Ahora, ¿cuándo este sangrado preocupa? Si es un sangrado que dura más de 2 semanas, si es un sangrado persistente, que aparte se le suma algún síntoma, se le suma fiebre, hinchazón o inflamación en la mama, si la paciente se palpa y se percibe un nódulo, se percibe una lesión, se evidencia algún cambio en la piel de la mama que previamente no estaba, preocuparnos, si debemos alarmarnos, ya hay que consultar al médico. Y ahora sí, como última pregunta, ¿los sangrados nasales cuando se está embarazada son normales o no? Bueno, fíjate que esa es una pregunta que quizás se sale un poquito del tema de hoy, pero todo sangrado en una mujer embarazada debe ser estudiado. Generalmente las hemorragias nasales, una de las causas más comunes, pues es la misma paciente que se jurunga la nariz o cuando se sopla muy fuerte en la nariz, pudieran romper pequeños vasitos que irrigan esa zona y producir un sangrado. Si es un sangrado escaso, si es autolimitado, no necesariamente amerita la atención médica, pero si es una paciente que sufre de alguna enfermedad de base, como por ejemplo hipertensión, no tiene. En esos casos, obviamente, sí hay que consultar al médico porque pudiera haber alguna otra causa que pudiera estar desencadenando ese sangrado. También cualquier enfermedad hematológica, deficiencia de factores de coagulación en la sangre, se pudieran expresar con sangrados nasales. Chévere, doctor, muchas gracias. Esas fueron todas las preguntas. En serio, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros e iluminarnos con toda esta información. Recuerden todos seguir al doctor por sus redes sociales
donde monta muchísima información de este tipo y más importante todavía, para los participantes, recuerden que por el grupo de WhatsApp se les va a pasar el link para el post-test, el cual es importante para recibir la certificación. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y nos vemos en otra actividad. Bueno, agradecido también por ustedes, por tomarme en cuenta para la actividad del día de hoy. Para mí siempre es un gusto participar en este tipo de actividades porque siempre que uno pueda enseñar, dejar un mensaje, para mí significa mucho. Igualmente pueden tomarme en cuenta para futuras actividades y cualquier duda, ya tienen mis redes sociales, estoy a la orden para resolverlas y atenderlas siempre que sea posible. Chévere, muchas gracias. Todos los ponentes le están Bueno, diciendo gracias a muchas ustedes. gracias. Espero que tengan todas y gracias a las asistentes el día de hoy. A su orden. Bueno, hasta luego, nos estamos viendo en otra oportunidad. Igualmente, feliz tarde para todos.